Bueno, pues vamos a presentar nuestro proyecto final, que tiene de nombre los circuitos RLC. Los integrantes son Alejandro, Francisco, Jonathan, Steven y su servidor Rafael. Bueno, el proyecto, como su nombre lo menciona, consiste en un análisis teórico y experimental con la ayuda de un simulador de dos circuitos eléctricos RLC y también incluir una propuesta de aplicación de los mismos. Como antecedente se tuvo que hacer una investigación para poder conocer qué es un circuito, cómo funciona, un circuito abierto, uno cerrado, en qué consiste, también los componentes que se incluyen en los circuitos RLC, con los cuales son resistencia, inductor, capacitor y también sus variables eléctricas que venían siendo la inductancia y su capacitancia, conocer cómo es que funcionan y también sus fórmulas. Bien, una vez conociendo el comportamiento y funcionamiento de estos componentes, esencialmente de los capacitores e inductores, tuvimos que investigar cuál era la mejor estrategia para solucionar este tipo de circuitos RLC. Para ello es necesario distinguir entre dos posibles escenarios, el primero en serie y el segundo en paralelo. En ambos casos, lo que se tiene que hacer es analizar el circuito en una situación en la que está apagada la fuente, sea de voltaje o de corriente, y después en la que está prendida la fuente, para poder finalmente sumar los resultados y de esta manera encontrar la respuesta del circuito completa. Esencialmente pueden existir tres tipos de respuesta. Esta información está mucho más detallada a lo largo del reporte, pero básicamente cuando tú encuentras los parámetros alfa y omega, si alfa es mayor que omega, sabes que el circuito tiene una respuesta sobreamortiguada. Si alfa es igual que omega, es críticamente amortiguado, y si alfa es menor que omega, es subamortiguado. Entonces, cada uno de los casos tiene diferentes ecuaciones para el voltaje de salida. Se colocan a la derecha las ecuaciones para obtener tanto los parámetros alfa como omega y cómo se relacionan para encontrar los parámetros S1 y S2, que básicamente es un, bueno, es una constante o variable que se utiliza para sustituir valores. Bueno, nuestro siguiente reporte proyecto está relacionado con contestar las siguientes preguntas, que son las siguientes. ¿Qué es un circuito RLC? ¿Cómo funciona un inductor? ¿Cómo funciona un capacitor? ¿Cómo reaccionan los capacitores e inductores ante corrientes continuas y de la misma forma ante corrientes alternas? ¿Cómo se configuran los circuitos RLC en serie y en paralelo? ¿Cuál es la respuesta de las variables eléctricas en un circuito RLC? ¿Cuál es el método más eficaz en la simplificación de los circuitos RLC? Y por último, ¿cuál es el ejemplo de aplicación real a este tipo de circuitos? Que a lo largo del video lo vamos a ir contestando. Este proyecto básicamente consiste en dar solución a dos circuitos que presentan diferentes variables, y en general es encontrar lo que es el voltaje y la corriente en el capacitor en todo tiempo t. Los siguientes son los pasos para lograr nuestro objetivo o el objetivo de la investigación, que es comprender el funcionamiento de los capacitores e inductores en los circuitos eléctricos, tanto en corriente directa como en alterna. Definir el problema, y mediante esto analizamos las configuraciones de los circuitos y determinamos la mejor estrategia para la solución de estos mismos. Posteriormente lo resolvemos ya con la estrategia de solución encontrada y la propuesta, apoyado en lo que se vio en las clases, que fueron teoremas y leyes para resolver circuitos, como método de nodo, mallas, análisis de Thevenin, superposición, etcétera. Y ya por último, corroboramos los resultados que obtuvimos por medio de simulaciones, en este caso en eCircuit. Perdón, estaba apagado el micrófono. Bueno, para comenzar con el análisis de los circuitos. Cuando analizamos el primer circuito, si recordamos, este circuito tiene interruptores. Bueno, los dos circuitos tienen un interruptor.
Entonces lo que tenemos que hacer es analizar la respuesta de circuito o las variables en el capacitor antes y después de abrir o cerrar el interruptor. Entonces, cuando analizamos para tiempos menores a cero, quiere decir que es antes de presionar el interruptor en esta imagen, como si entonces hubiera ahí un circuito abierto y no hay paso de corriente. Entonces, por ley de Ohm es sencillo concluir que el voltaje y la corriente del capacitor es la misma que aparece en la resistencia de 200 ohms, tal como se muestra en la imagen. Bueno, la corriente de la malla más bien es 0.3 amperes y el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje que el de la resistencia de 200 ohms. Posteriormente, una vez que se presiona el interruptor y se cierra este circuito, se crea un cortocircuito, como se muestra en la imagen, y lo que se tiene que analizar es la parte de abajo, donde se puede distinguir que el inductor y el capacitor y la resistencia se encuentran en paralelo. Como se menciona en el reporte, pues para este caso en específico existen ecuaciones y, y parámetros que hay que calcular de esta manera. Entonces, calculando omega 0 y alfa, nos damos cuenta de que alfa es mayor que omega 0 y por ende la respuesta es sobreamortiguada. Utilizando las ecuaciones de este tipo de respuesta, obtenemos las variables S1 y S2, que son menos 50.000 y menos 200.000. Y posteriormente, utilizando la ecuación característica de este tipo de respuesta sobreamortiguada, tenemos que encontrar las constantes A1 y A2. Entonces, para la primera ecuación, bueno, se tiene que crear un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, y para la primera ecuación tenemos que A1 más A2 es igual a 60. Después tenemos que sustituir los valores encontrados para tiempos menores a cero en lugar del inductor y del capacitor. La corriente del inductor, si recordamos, era de 0.3 amperes, se pone aquí, y el voltaje en el capacitor es de 60 volts y se coloca aquí. Entonces, en una sencilla transformación de fuentes, podemos encontrar el voltaje y la corriente total en este circuito para poder encontrar la siguiente ecuación de nuestra variable, sustituyendo estos valores en la ecuación previamente mencionada. Y una vez teniendo el sistema de ecuaciones completo, pues simplemente queda resolverlo. Y tenemos que A1 es igual a 80 y A2 es igual a 20. Más adelante mostraremos entonces el resultado final de este primer circuito. Para el análisis del segundo circuito, el cual cuenta con una fuente de corriente escalón, función de escalón, y se encuentra activada para los tiempos menores a cero. En este caso, como podemos observar, para sacar la corriente en el inductor, la cual se encuentra en la resistencia de 48 ohms, se hace un divisor de corriente, como se muestra en la fórmula, y es igual a 1 ampere. Y para sacar el voltaje del capacitor, de acuerdo que están en paralelo, tienen el mismo voltaje, entonces nada, se multiplica 1 ampere por 48 por ley de Ohm y es igual a 48 volts. Luego, para tiempos mayores a cero, se realiza el mismo análisis. Se saca omega 0 y alfa con la configuración de paralelo, y aquí se observa que omega 0 es mayor a alfa, por lo tanto es sobreamortiguado. Se usa la misma configuración, se saca S1 y S2, y queda que S1 es menos 4 y S2 es menos 6. De igual manera, conociendo la función del voltaje del capacitor, se evalúa en 0 y se iguala al voltaje inicial del capacitor, el cual era de 48, y nos queda que A1 más A2 es igual a 48. Luego, sustituimos el capacitor por una fuente de voltaje y el inductor por una fuente de corriente, tomando los valores que hayamos para tiempos menores a 0. Y para sacar la segunda ecuación tenemos que derivar la función del voltaje y nos queda que es la función de corriente del capacitor, como se muestra en la siguiente fórmula, y la cual va a estar igualada a la corriente del capacitor sobre la capacitancia. Entonces tenemos que hallar la corriente del capacitor de ese circuito. Para esto tenemos que hacer una transformación de fuentes. Multiplicamos la resistencia por la fuente de corriente y nos queda que es a 24 volts, y esto tiene que ir en serie con la resistencia. La fuente de voltaje tiene que tener la misma polaridad que la fuente de corriente, por lo tanto se suman
debido a que tiene la misma polaridad y queda que es ese circuito. Sacando por ley de Ohm, tenemos que la corriente es de 3 amperes, pero debido a que la corriente del capacitor va de más a menos, nos queda que es con el signo opuesto de menos 3 amperes. Y conociendo este valor y el valor del capacitor, evaluamos la función de la corriente del capacitor en 0 y lo igualamos a eso y nos queda que es S1 es igual a S1 por A1 a lo que tenemos allí. Entonces, como tal, nuestras dos ecuaciones son A1 más A2 es igual a 48 y menos 4A1 menos 6A2 es igual a menos 720. Resolviendo ese sistema de ecuaciones tenemos que A1 es igual a menos 216 y A2 es igual a 264. Para mostrar los resultados finales, simplemente tenemos que sustituir las dos constantes obtenidas previamente en la función del voltaje en el capacitor y de la corriente en el capacitor mostradas también previamente. Entonces, estas son las funciones obtenidas. Se realizó una simulación para distinguir que antes de la conmutación, o en otras palabras, antes de presionar el interruptor, la corriente inicial y el voltaje inicial en el capacitor son las que se muestran y las que se obtuvieron. Y una vez que presionas el interruptor, pues simplemente tanto la corriente como el voltaje, prácticamente de forma inmediata o en un tiempo muy limitado, tiende a cero. Para el análisis del segundo circuito, como se muestran en las imágenes del osciloscopio, antes de realizar la conmutación del interruptor, tenemos que hay un voltaje de 1 ampere en el inductor y de 48 volts en el capacitor. Y ya que se realiza la conmutación, se cierra el interruptor, tenemos que la corriente es igual a 0 amperes y el voltaje es igual a 0 volts. Y en la parte superior derecha se encuentran las funciones de corriente del capacitor en función del tiempo y el voltaje del capacitor en función del tiempo. En esta parte vamos a hablar sobre la aplicación que tiene un circuito RLC en la vida cotidiana, el cual, como podemos observar, es pues el sistema de encendido de un coche que está dado por ese circuito, en el cual hay una fuente de voltaje de 12 volts, una resistencia de 4 ohms, un capacitor de 1 microfaradio, un inductor de 8 milihenrios, y se encuentra una bujía que va a ser la salida de ese circuito. Por lo tanto, esa parte se encuentra como un circuito abierto y es la salida que va a tener el circuito. Así que vamos a proceder al análisis, que para los tiempos menores a 0 el interruptor va a estar cerrado. Por lo tanto, el capacitor se comporta como circuito abierto y el inductor como circuito cerrado. Tenemos ese circuito y la corriente que pasa por el inductor es de 3 amperes por ley de Ohm y el voltaje en el capacitor es de 0 volts. Para tiempos mayores a 0 se abre el interruptor y se muestran pues, el capacitor y el inductor tal y como son. Y debido a que están en serie, la configuración que vamos a usar para alfa va a ser R sobre 2L y omega 0 va a ser la misma, 1 sobre la raíz cuadrada del valor del capacitor por el valor de la inductancia. Comparándolos, tenemos que omega 0 es mayor a alfa, por lo tanto, en este caso el circuito es subamortiguado. Como podemos observar, hay un valor nuevo que es WD, el cual se saca, es el número imaginario que se encuentra en la raíz al sacar S1 y S2, que en este caso tiene un valor de 11.177.6. Una vez teniendo ese valor, como todos los componentes están en serie, lo que comparten es la misma corriente, entonces nos vamos a basar en la corriente del inductor, que está dada por la siguiente fórmula, en la cual evaluando en el tiempo 0 tenemos que V1 es igual a 3 amperes, debido a que 3 amperes es el valor inicial en la corriente evaluada en los tiempos menores a 0. Para sacar la segunda ecuación tenemos que derivar esa función de la corriente en el inductor, la cual, como podemos observar, la derivada se encuentra representada de la siguiente manera y tiene que estar igualada a su misma derivada, por lo
por lo cual hacemos una sumatoria en el lazo de ese circuito en serie, como se muestra en esa siguiente fórmula. Como sabemos, el valor del capacitor va a ser 0, la DC vale 0, y despejando para DI sobre DT nos queda que es igual a 0. Por lo tanto, si evaluamos la derivada de la corriente en función del tiempo en el tiempo 0, nos queda la siguiente ecuación: menos alfa por V1 más V2 por WD, y eso va a ser igual a 0. Al despejar para V2 tenemos que el valor de V2 es igual a 0.067. Una vez conocidos el valor de V1 y V2, lo sustituimos en la fórmula de la corriente del inductor, como se muestra en la fórmula, y para sacar el valor del voltaje del inductor, se multiplica el valor de la inductancia por DI sobre DT y nos queda lo siguiente. Y posteriormente se realiza un análisis en pi medios donde alcanza su máximo valor, que es en 140.53 microsegundos, que es igual a 259.13 volts. Y aquí se pueden apreciar las gráficas de la corriente y del inductor en las terminales de... Se puede apreciar la corriente y el voltaje cuando se hace el circuito de ignición, cuando se prende el coche, y se representa de la siguiente manera: la corriente y el voltaje. Bueno, a continuación se muestran las propuestas de desarrollo, las cuales son investigar sobre prácticas o aplicaciones adicionales en las que los circuitos RLC pueden ser aprovechados, y adicionalmente, si se encuentra una posible aplicación de los circuitos que no haya sido aprovechada en alguno de otro proyecto, ponerla en práctica y desarrollarla a un nuevo producto o alguna idea. Como conclusión, además de la importancia que se logra encontrar en la instrumentación, también existe una gran importancia en lo que son los circuitos RLC, sabiendo que está definido por un circuito lineal, una ecuación de primer grado, con una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor, existiendo de dos tipos, en paralelo y en serie. Es posible de igual forma inyectar en el circuito oscilaciones por medio de un generador de señales, y en algunos casos el fenómeno de resonancia por un aumento en la corriente. Adicionalmente, logramos determinar algunas aplicaciones, como por ejemplo está la comunicación de radio, la que mencionaban de los vehículos, y adicionalmente la utilización en equipamiento para servicio médico. Te muestran las referencias y muchas gracias.